Hola amigos, y hoy estamos en nuestro capítulo 29 de nuestro podcast. Vamos a hablar hoy de la escala Grace Score, continuando con nuestro especial de escalas de riesgo cardiovascular. Cardiotips Podcast. Bueno, y haciendo un paréntesis en el día de hoy, debemos dar un agradecimiento muy especial a los doctores Esteban David Díaz Suárez y al doctor Carlos Mafiol, quien tuvimos el placer de conocer en el Congreso de Cardiología Internacional de Barranquilla, organizado por la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular en la seccional Atlántico. Con ellos tuvimos la oportunidad de reconocer el impacto que está teniendo nuestro podcast en nuestra población académica como una herramienta fundamental para nuestras decisiones, para nuestra revista médica o incluso para nuestra formación para exámenes de residencia. Realmente les agradezco mucho porque estos comentarios y estos aportes nos ayudan a seguir creciendo. Muchas gracias, doctores, y un saludo para todos muy especial. Ahora, ingresando en materia, la escala de Grace Score corresponde al acrónimo de Global Register of Acute Coronary Events, el registro global de eventos coronarios agudos. Es un gran registro multinacional que abarca el espectro completo de pacientes con síndrome coronario agudo, en el que participaron hospitales de 14 países de Europa, Norteamérica, Sudamérica, Australia y Nueva Zelanda, incluyendo pacientes desde el año 1999 hasta el año 2005, pero extendiendo el registro hasta el año 2009. Ideado con el fin de definir las características de esos pacientes que tenían un síndrome coronario agudo para evaluar el pronóstico y poder establecer predictores de riesgo. En este estudio se refleja una población de pacientes con síndrome coronario agudo no sesgada, independiente de su localización hospitalaria final y de si el hospital en el que ingresaban tenía acceso o no a servicios especializados de intervención cardíaca. Los predictores del resultado se establecieron en función de las características clínicas y los biomarcadores en el momento de la presentación inicial del síndrome coronario agudo. En el 2006 se publica un estudio prospectivo multinacional observacional para predecir riesgo de muerte e infarto agudo de miocardio posterior a 30 días y 6 meses de la presentación del síndrome coronario agudo. Aquí debo ser muy enfático: 30 días y 6 meses posterior al síndrome coronario agudo. El objetivo de este estudio fue desarrollar una herramienta de predicción de riesgo clínico para estimar el riesgo acumulado en 6 meses de muerte cardiovascular, riesgo intrahospitalario de muerte o infarto agudo de miocardio, para así facilitar el triage y el manejo del síndrome coronario agudo. Es importante definir que en este momento un paciente de alto riesgo por una escala de Grace Score debe ingresar a una unidad de cuidado intensivo. Riesgo intermedio debe estar en una sala de reanimación o de observación de urgencias o de hospitalización, y un bajo riesgo puede estar en una sala de observación. El diseño de este estudio fue observacional, multinacional, prospectivo, en 94 hospitales, como ya lo dijimos previamente, de 14 países de Europa, América del Norte, del Sur, Australia y Nueva Zelanda. 43.810 pacientes. La módica suma de 43.810 pacientes ingresaron en este estudio, dividiéndose en 21.688 al conjunto de derivación y 22.122 en el conjunto de la validación para el score. Estos pacientes presentaron todos síndrome coronario agudo con o sin elevación del segmento ICST, inscritos en el Registro Mundial de Eventos Coronarios Agudos Grace entre abril de 1999 y septiembre del año 2005. Dentro de los resultados, 1.989 pacientes fallecieron en el hospital, 1.466 pacientes fallecieron entre el egreso y el seguimiento a los 6 meses y 2.793 pacientes sufrieron un nuevo infarto agudo de miocardio no fatal.
se identificaron 9 factores de riesgo que predijeron de forma independiente la muerte y el combinado de muerte e infarto agudo de miocardio en el periodo desde el ingreso hasta los 6 meses posteriores al alta. ¿Cuáles fueron estos 9 predictores? Número 1, edad. Número 2, historia de falla cardíaca. Número 3, enfermedad vascular periférica. Número 4, presión arterial sistólica. Número 5, clase de Killip y Kimball. Número 6, concentración sérica de creatinina en miligramos decilitro. Número 7, enzimas cardíacas elevadas catalogadas como positivas o negativas. Número 8, parada cardíaca al ingreso de ese evento coronario. Y número 9, desviación del segmento de ST en el electrocardiograma. Estos 9 factores explicaban más del 90% del poder predictivo del modelo multivariado completo y proporcionaban una discriminación más sólida que la basada solamente en el valor de troponina. Este modelo se validó luego internamente en otros 22.122 pacientes del registro Grace y externamente en otro grupo de 12.142 pacientes con síndrome coronario agudo de la serie de datos del Global Use of Strategies to Open Occlude Coronary Arteries o protocolo GUSTO 2B. Desde el ingreso hasta el seguimiento a los 6 meses, la clasificación de Killip y Kimball y la edad avanzada fueron los predictores más potentes, más poderosos de muerte en el análisis univariado. Repito, si nos preguntan cuáles son los 2 predictores más potentes del Grace, son la escala de Killip y Kimball al momento de su ingreso con síndrome coronario y la edad avanzada. En el análisis multivariado, el mayor riesgo de mortalidad fue dado por paro cardíaco al ingreso y la edad avanzada. Ahora, las escalas las podemos buscar en internet, las podemos buscar en plataformas, hay muchas apps que tienen esta escala de Grace y es importante saber que la edad, la frecuencia cardíaca, la tensión sistólica, la creatinina, el Killip-Kimball, parada cardíaca, elevación de enzimas cardíacas y derivación del segmento ST nos dan un puntaje, cada uno dependiendo de rangos de edades, rangos de frecuencia cardíaca, rangos de tensión sistólica, rangos de creatinina y si es un Killip 1, 2, 3 o 4 o si tiene o no tiene parada cardíaca, si tiene o no tiene enzimas positivas o si tiene y no tiene elevación del segmento ST. Ahí vamos a evaluar el score. Ahora, dependiendo del puntaje viene el riesgo de mortalidad a los 6 meses. Si tengo un Grace entre 0 y 87, tengo de 0 a 2% de mortalidad. Entre 82 y 128 de Grace Score, tengo 3 al 10% de mortalidad a 6 meses. Entre 129 y 149, del 10 al 20%. Entre 150 y 173, 20 a 30%. Entre 174 y 182, 40%. Entre 183 y 190 de puntos, 50% de mortalidad. Entre 191 y 199, 60%. Entre 200 y 207, 70%. Entre 208 y 218, 80% de mortalidad, 219 a 284, 90% de mortalidad y un Grace Score de más de 285 puntos, una mortalidad a 6 meses del 99%. Ahora, nosotros lo podemos estratificar en 3 rangos, un riesgo bajo, un riesgo intermedio y un riesgo alto. Y la pregunta es, ¿cuál es el punto de corte? Si nosotros tenemos un Grace Score de menos de 108 puntos o igual, es un bajo riesgo. Y una mortalidad intrahospitalaria del menos del 1%, intrahospitalaria. Si tenemos un Grace Score entre 109 y 140, es una categoría de riesgo intermedio y tenemos una mortalidad intrahospitalaria entre el 1 y el 3%. Y un alto riesgo de Grace Score es 140 o más, con una mortalidad intrahospitalaria mayor al 3%. Como conclusión, esta herramienta de predicción de riesgo utiliza fácilmente variables identificables para proporcionar una predicción sólida de riesgo acumulado de muerte o infarto agudo de miocardio intrahospitalario a 36 meses del evento coronario de una forma objetiva. Me encanta la escala de Grace,
ya como puntos definitivos al final de esta presentación de este podcast, creo que por ejemplo escala de Hart Score es muy importante para definir a qué pacientes con dolor torácico envío a la casa o ingreso en un servicio de urgencias, más no para estratificar la probabilidad de muerte en síndrome coronario agudo. Ese es un punto importante. Ahora, cuando ya tenemos la definición de un síndrome coronario agudo, sea con o sin elevación del segmento ST con los parámetros de definición universal de infarto, debemos aplicar la escala de Grace. Es una escala hermosa, es una escala que nos da puntos objetivos para definir estrategias de intervención farmacológicas, percutáneas, tiempos, servicios de hospitalización. Me encanta esta escala y espero que haya sido de amplia utilidad. Y recuerden, amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.